¿Qué tiene Uruguay que lo hace tan especial? Un país pequeño en tamaño pero inmenso en historia, cultura, tranquilidad y orgullo. Entre la brisa del Río de la Plata, los campos verdes infinitos y las calles nostálgicas de Montevideo, se esconde una nación que sorprende a cada paso. Y si te quedas hasta el final, descubrirás por qué las mujeres uruguayas son consideradas un símbolo silencioso de fortaleza, elegancia y revolución en América Latina. Te prometemos que, después de este viaje, vas a querer conocer Uruguay, o al menos seguir aprendiendo más sobre él. Ubicado entre dos gigantes sudamericanos, Brasil y Argentina, Uruguay parece casi un susurro entre rugidos. Pero ese susurro tiene mucha fuerza. Con apenas unos 3,5 millones de habitantes, este país se ha ganado un lugar privilegiado en el mapa por sus políticas sociales progresistas, su estabilidad política, su alto nivel educativo y, sobre todo, su espíritu libre y resiliente. Montevideo, su capital, se siente como una mezcla entre nostalgia europea y calidez latinoamericana. Sus avenidas arboladas, sus cafés que huelen a historia y su rambla infinita junto al mar, invitan a caminar despacio. No hay apuro. El tiempo en Uruguay parece tener otro ritmo. Punta del Este, por otro lado, es el rostro glamoroso del país. Conocida como la Mónaco de Sudamérica, esta ciudad balnearia se convierte cada verano en el refugio de ricos y famosos. Pero más allá del brillo y las fiestas, hay un Uruguay profundo que encanta por su sencillez. Pueblos rurales donde los caballos todavía son transporte común, estancias donde se celebra la tradición gaucha y un campo que vibra con mate, asado y guitarra. Uno de los mayores orgullos uruguayos es su democracia. Fue uno de los primeros países en América Latina en establecer el voto secreto, la separación entre Iglesia y Estado, y en los tiempos modernos, se convirtió en pionero en la legalización del matrimonio igualitario, el aborto legal y la marihuana regulada. Todo esto en una nación sin ejército permanente. Sí, como lo lees, Uruguay abolió su ejército profesional y hoy sus fuerzas armadas son mínimas, apostando más por la paz que por la guerra. Pero Uruguay también ha sabido jugar en ligas mayores en el deporte. ¿Quién no ha escuchado hablar de la garra charrúa? Esa fuerza invisible que llevó a la selección uruguaya a ganar 2 Copas del Mundo y 15 Copas América, siendo uno de los países con más títulos per cápita en la historia del fútbol. Y si hablamos de cultura, Uruguay vibra con la murga, el candombe y el tango. Aunque muchos asocian el tango exclusivamente con Argentina, es en realidad un patrimonio compartido del Río de la Plata. Montevideo y Buenos Aires se disputan afectuosamente la cuna de esta música que respira nostalgia. También es un país lector, amante de la música y la poesía. Eduardo Galeano, Mario Benedetti, Idea Vilariño. Uruguay exporta letras que acarician el alma y denuncian con elegancia las injusticias del mundo. Ahora bien, Uruguay no es solo un país que se puede describir con estadísticas o logros políticos. Uruguay es, sobre todo, su gente. Su forma pausada de hablar, su respeto por el otro, su costumbre de compartir el mate como símbolo de cercanía. Y entre esa gente, las mujeres tienen un rol fundamental que no siempre se ve a simple vista, pero se siente en cada rincón del país. Porque las mujeres uruguayas son otra historia que vale la pena contar. Las mujeres uruguayas son el alma silenciosa de su país. No necesitan alzar la voz para hacerse notar, pero están presentes en cada paso del progreso, en cada conquista de derechos, en cada espacio que antes les era negado y que ahora habitan con firmeza. Uruguay fue uno de los primeros países de América Latina en otorgar derechos políticos a las mujeres. El voto femenino fue aprobado en el año 1932 y ejercido por primera vez en 1938, lo que en ese entonces fue un verdadero acto de rebeldía contra el conservadurismo regional. Pero más allá de los logros legales, está la esencia cotidiana de la mujer uruguaya. Es la madre que no solo cría sino que también trabaja, estudia y milita. Es la abuela que guarda las historias de la dictadura y las cuenta entre mates. Es la joven que recorre la Rambla con un libro bajo el brazo y sueños enormes en la cabeza. En un país que promueve la educación gratuita y universal desde hace más de un siglo, las mujeres han ocupado con fuerza las aulas. Hoy, la mayoría de los estudiantes universitarios en Uruguay son mujeres. Se gradúan, investigan, lideran proyectos científicos, enseñan y también ocupan cargos públicos, aunque aún queda camino por recorrer en cuanto a igualdad de oportunidades en los altos mandos políticos o empresariales. La uruguaya no necesita llamar la atención para ser admirada. Es de bajo perfil, pero de pensamiento agudo. Tiene esa mezcla de independencia y sensibilidad que solo se logra con siglos de resiliencia. Muchas de ellas han sido líderes sociales y activistas por los derechos humanos, sobre todo durante los años de la dictadura cívico-militar entre 1973 y 1985. Fueron ellas quienes,
sin armas pero con coraje, buscaron a sus hijos desaparecidos, denunciaron torturas y sostuvieron la memoria cuando todo parecía silencio. Hoy, esa lucha continúa con nuevas banderas: la defensa de los derechos reproductivos, la equidad salarial, la visibilidad lésbica, la lucha contra la violencia de género. Y aunque el machismo aún persiste, como en toda América Latina, en Uruguay se respira un aire de transformación, de cuestionamiento, de avance real. ¿Sabías, por ejemplo, que Montevideo fue la primera ciudad latinoamericana en tener una intendenta mujer? Se llamó Alba Roballo, y también fue ministra, senadora y una firme defensora de los derechos sociales. Fue además la autora de la ley de divorcio por sola voluntad de la mujer, en una época en la que eso parecía imposible. Las uruguayas también son protagonistas en las letras. Idea Vilariño, una de las poetas más intensas y desgarradoras del siglo XX, construyó con sus versos una obra única, llena de amor, desamor, dolor y política. Y ni hablar de la escritora Circe Maya, con una voz serena pero profundamente comprometida con la belleza y la ética. En el arte, la música y el teatro también dejan huella. Desde la voz potente de la cantante Malena Muyala hasta las performances provocadoras de artistas contemporáneas como Tamara Cubas, el talento femenino atraviesa todos los géneros con elegancia y rebeldía. Pero no todo es cultura y política. En el deporte también brillan. Las futbolistas uruguayas luchan por el profesionalismo, y cada vez más jóvenes se animan a desafiar estereotipos, practicando rugby, boxeo o surf. En las ciencias, ingenieras, astrónomas y médicas ganan becas internacionales y representan al país en las más altas esferas del conocimiento. Y si hablamos de estilo de vida, las mujeres uruguayas también destacan por su autenticidad. No siguen modas impuestas, sino que priorizan la comodidad, la identidad propia y la actitud. No es raro verlas caminando solas por la noche, en bicicleta, con una mochila al hombro y un termo bajo el brazo. Porque sí, en Uruguay el mate es casi una extensión del cuerpo, y ellas lo llevan con orgullo y elegancia. ¿Te imaginas un país donde las mujeres puedan andar sin miedo por la calle? Aunque aún hay desafíos, Uruguay se acerca más que muchos otros. Es uno de los países más seguros de América Latina, y eso les ha permitido a muchas mujeres vivir con mayor libertad, moverse, estudiar, trabajar y expresarse sin tantos temores cotidianos. Otro dato impresionante: Uruguay tiene más vacas que personas. Sí, en serio. Por cada uruguayo, hay aproximadamente 3 bovinos. Es uno de los mayores exportadores de carne del mundo, con una trazabilidad única. Cada pedazo de carne uruguaya puede rastrearse hasta el animal exacto del cual provino. ¿Y quiénes están en el corazón de ese sistema agropecuario? Mujeres rurales que no solo trabajan la tierra, sino que gestionan emprendimientos, lideran cooperativas y resisten las condiciones adversas del campo con una fortaleza envidiable. ¿Te gustan los récords? Uruguay es el país con mayor consumo de mate per cápita del mundo. Más que Argentina. Más que Paraguay. Se estima que cada persona consume alrededor de 6 kilos de hierba al año. Y no es casualidad que muchas mujeres sean las portadoras de esta tradición. El mate no es solo una bebida, es ritual, compañía, pausa, charla. Es un símbolo de identidad compartida, y en muchas casas, es ella quien pone la pava al fuego y la charla en movimiento. En cuanto a la educación, Uruguay fue pionero en América Latina en implementar el Plan Ceibal, que entregó una computadora portátil a cada estudiante de escuela pública. Este plan ha sido reconocido a nivel mundial por reducir la brecha digital. ¿Y quiénes fueron clave en su implementación? Las maestras, claro. Uruguay tiene una histórica tradición de mujeres educadoras, formadoras de generaciones, transmisoras de valores y pensamiento crítico. Y aunque muchos lo ignoran, Uruguay también tiene zonas naturales impresionantes. Desde los humedales del este hasta la Quebrada de los Cuervos, desde Cabo Polonio sin electricidad hasta las termas del litoral, es un país que sorprende por su diversidad ecológica. Y las mujeres están también en el frente de lucha ambiental, investigadoras, guardaparques, activistas por el agua limpia y la protección de la biodiversidad. Suscríbete a nuestro canal para más historias que importan, para conocer el alma de los países más allá de los mapas, y para seguir descubriendo las mujeres que han construido el mundo en silencio, hasta ahora.